Y otro que preparara Esther 4:15. Jonás. Si hay ese libro. 3:5-10. Esther 4:15. Y otro, segunda de Samuel 12:16. ¿Ya lo tienen? Este solamente es, pues, un poco de reflexión. Pero vamos a abrir todos Isaías 58. Los versículos, los capítulos que le dije era solamente para que lo tenga preparado, pero vamos a abrir todos Isaías 58. Dice por ahí un hermano que una vez le invitaron a predicar. Era la primera vez, la invitó el pastor y al final, ¿verdad?, que terminó de predicar, les decía abran sus ojos porque vamos a orar. Todos abran sus ojos porque vamos a orar. Y oraron. Y cuando se terminó el servicio, el pastor le dijo: mira, está muy bien todo, nada más que al último, pues tú dijiste hay que abrir los ojos para orar. Y no, normalmente se dice cierre sus ojos porque tenemos este momento para orar. Y le dijo a aquel joven: lo que pasa es de que la mayoría estaban dormidos. La mayoría estaban dormidos, y si les digo que cierren sus ojos, pues van a estar roncando. Esperemos que en este día no pase lo mismo, ¿verdad? Isaías 58, ¿ya lo tiene? Amén. Del 1 al 3. Amén. Dice la hermosa palabra de Dios: clamad a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiere hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis nuestro propio gusto y oprimes a vuestros trabajadores. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa, entre fría y calurosa mañana, queremos darte gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que has sido, porque, Padre Santo, solamente tú sabes la necesidad de tu pueblo. Solamente tú conoces, Señor, lo que necesitamos, Padre. Que tú vengas, Señor, y nos recuerdes, porque muchas veces ya lo sabemos, para que podamos, Señor Dios, tener victoria, Señor. Para que no suframos, Señor Dios. Para que no paguemos consecuencias, Señor. Para que podamos, Señor, conocerte más, Señor Dios, y despertar, Señor Dios, y no adormecernos, Padre. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor. Espíritu Santo, haz lo que tú has de hacer en esta mañana, Dios. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Mire, en este tiempo ya se va acabando el año y no sé cuántos de nosotros, de ustedes, hicieron unos propósitos al inicio del año que dijeron que iban a hacer y tal vez no se cumplió.
Muchas veces decimos que vamos a trabajar más, que nos vamos a levantar más temprano, pero una de las cosas que más piden a veces es que a través de este año voy a entrar en dieta porque quiero para el siguiente estar, ¿qué? Más delgada, amén. Y usan un método, usan otro, y uno de ellos es el bajarle la tortilla, bajarle el pan, y muchas veces hasta ayunar, amén. Y eso pues sí es bueno, pero hoy queremos hablar no de ese tipo de ayuno, sino de un ayuno del que Dios le agrada, un ayuno del que Dios contesta y un ayuno del que muchas veces Dios no contesta. Vamos a leer Jonás 3, ¿quién tiene 5 al 10? Fuerte y claro y sin miedo. Ah, caray. Jonás 3. Jonás 3, 5, 10. ¿Quién dijo yo? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Eso es de cosas maravillosas, grandes, en el cual podemos ver, ¿verdad?, que el ayuno trae algo especial, algo grande, algo que cuando el hombre, la mujer se propone, ¿verdad?, y en su corazón empieza a poner todo esto en el Señor, Dios obra de una manera muy especial. Cuando yo leía eso me daba cuenta de que tal vez por eso Jonás andaba huyendo para un lado y para el otro, porque el enemigo no quería que fuera y proclamara y dijera, ¿verdad?, a gran voz lo que Dios iba a hacer dentro de 40 días, que iba a ¿qué? Que iba a destruir todo. Sin embargo, ¿verdad?, siempre Dios tiene un gran propósito, y yo podía ver cómo a través, ¿verdad?, de que tuvo muchos, se puede decir, cosas que no podía avanzar. Sin embargo, llegó un momento en que con autoridad, a través de Dios, porque cuando el hombre viene con autoridad, cuando es de parte de Dios, entonces hay corazones, ¿verdad?, que se doblan, que se arrepienten y que escuchan la voz del mensaje que Dios tiene para su pueblo. Un pueblo, dice la palabra de Dios, que era un pobre violento, un pueblo de idolatría, un pueblo sanguinario, un pueblo malo. Y sin embargo, cuando Jonás estaba predicando, a pesar de ese corazón que tenían, escucharon la voz. No titubearon, no dejaron que pasara días. No dijeron, pues es un predicador más, otra vez va a decir las cosas que nos han dicho, que va a hacer esto, que va a hacer este otro. No, sin embargo, ellos pusieron su oído, porque ya Dios tenía un propósito con ellos. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que escucharon aquello y fueron y le dijeron al rey. Y el rey, siendo un hombre también, no sé si tenía vanagloria o no sabía cuidar ese pueblo, pero sí también estaba en problemas, pero el cual llegó el momento del mensaje, que tal vez no lo oyó de Jonás, lo oyó de otra persona, pero llevaba poder, llevaba autoridad. Y cuando llegó ese mensaje a ese rey, dice que se vistió de cilicio, que se sentó en cenizas. Y no nada más eso, sino que dijo, ¿saben qué?
convocó a todo el pueblo y le dijo: todos vamos a entrar 3 días en ayuno. Vamos a estar, ¿verdad?, en silicio, porque tal vez Dios se arrepienta y podamos vivir. Y no nada más eso, dijo, y los niños y los animales. O sea, se fue parejo con todo. Un corazón, ¿verdad?, que de repente llegó el temor, y que a pesar de que estaba el pueblo todo dañado, todo enfermo del pecado, pero fueron tocados por la palabra de Dios. Fueron tocados. Dios tenía algo especial en Jonás. Por eso es que no podía llegar, pero cuando llegó y hubo un gran movimiento en esta ciudad. El cilicio dice que es como una capa de cabra, con pelo de cabra, con pelo de camello que se ponían, que son como espinas que les calan y que es como algo que demuestran que están en luto. Y dice todos. Yo pienso que el que hacía ese tipo de telas, a lo mejor no tenía chamba, ¿verdad? Pues quién andaba haciendo eso, y sin embargo le llegó la chamba fuerte, porque todos tenían que andar con su capa de silicio, con su capa de piel que se hacían en ese tiempo. Y Dios vio, ¿verdad?, el corazón de este pueblo. ¿Usted cómo se imagina ese pueblo? Callado, todo en silencio, la ciudad, todo tranquilo, todos con su ceniza, con su tela de silicio. No, hermano, todos gritaban, todos estaban pidiendo perdón, todos estaban gimiendo a Dios, todos estaban, ¿verdad?, pidiéndole a Dios que trabajara en su corazón. Imagínense los niños, los animales sin comer. A un niño usted dele que pase poquito la hora de comer, ¿y qué hace? Llorar, ¿verdad? Estar llorando. ¿Qué hace, verdad, cuando los animales no les da de comer? Empiezan a ladrar, entonces imagínense ese pueblo, niños gritando, queriendo comer, los animales aullando, los perros, no sé, porque tenían hambre, porque necesitaban, ¿verdad?, comer. Pero era una orden del rey, y era mejor estar 2-3 días en sufrimiento que ser desterrados, que ser destruidos. Yo cuando veía, ¿verdad?, yo decía, realmente algo especial que Dios hizo en ese pueblo, que vino al arrepentimiento, que vino al perdón, que vino al ayuno, ¿verdad? Si uno que a veces lo ponen a veces a ayunar, o que se propone ayunar, ya nomás está viendo el reloj, ¿verdad? Sin embargo ellos, ¿verdad?, pagaron el precio, y Dios tuvo misericordia. ¿Y qué pasó? Lo levantó. El ayuno haciendo efecto, la humildad haciendo efecto, la misericordia de Dios viendo. No podía decir el Señor: estos hombres, este pueblo solamente sus labios me alaban y su corazón está lejos. No, porque Él veía su corazón, porque eran sus labios, era su corazón, era un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían una vez más seguir con vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor por eso. Yo me emocionaba y decía, no, realmente nuestro Dios tan grande y maravilloso, pero sobre todo el poder y la autoridad que Dios le había dado a este hombre para que predicara, para que hablara, y este pueblo que se derramó su corazón delante del rey, y Dios tuvo misericordia. Estel 4:15, ¿qué dice, hermano? El que ya lo tenía preparado. Estel 4:15.
Sí, 4:15, recio, fuerte. Dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noches y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mujeres valientes, aleluya. Dice, ustedes conocen la historia, ¿verdad? De cómo Amán no quería a Mardoqueo y le tenía odio. Amán era un hombre del cual Dios lo había puesto, ¿verdad? Como un oficial, le habían dado autoridad ahí con el rey, pero como que se le subió, como que empezó, ¿verdad? A ver a los demás bajitos y sobre todo a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque todos se inclinaban ante él, pero Mardoqueo no se le inclinaba porque él conocía de Dios, porque él conocía que solamente al Dios vivo se le inclina, al Dios vivo solamente se le da reverencia, al Dios vivo solamente, ¿verdad?, se le humilla. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios siempre es para él. Y aquí yo puedo ver cómo, ¿verdad?, este malvado hombre empieza a preparar algo para matar a todos los judíos, y empieza a meter cizaña, empieza a provocar un tipo de guerra, ¿verdad?, para que sean exterminados. Pero sin embargo, ¿verdad?, ¿quién salió? Una mujer valiente, aleluya. ¿Cuántos dan gracias por la vida de la mujer? Una mujer decidida, una mujer que vio que nadie se paraba, que nadie decía yo, porque aún la vida, ¿verdad?, iba a dar por la salvación de su pueblo, por la salvación de aquella gente que amaba, por aquella gente que tenía temor de Dios. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios siempre acomoda las cosas tan hermosas, porque mientras ellas ayunaban, mientras ellas clamaban, mientras ellas estaban, ¿verdad?, pidiendo salvación al Señor, Dios trabajando en la vida del rey, diciéndole al sueño, quítate. Y aquí el rey dice que empezó a caminar, que empezó a andar por los patios, que no tenía sueño, y mandó traer ese libro de crónicas, ese libro de historia, para ver si le daba sueño. Y ahí fue donde vio la vida, ¿verdad?, lo que había hecho Mardoqueo, ¿verdad?, lo que había hecho, lo que había salvado al rey de aquellos malvados que habían hecho, que querían hacer algo en contra de él. Y él preguntó, ¿qué es lo que hicimos? ¿Algún pozolito, algún menudo o algo? No, nada, ni un abrazo, ni nada. Pues es el tiempo y la hora. Y no era la mano, más que la mano de Dios, hermanos. Aquí ellos estaban pagando un precio, que ellos estaban orando, y Dios trabajando en el corazón de este rey, conduciéndolo, llevándolo para los hermosos propósitos que Dios tenía para ese pueblo. Amén. 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 Y vemos la historia, usted la conoce, cómo llegó el momento en que todo le sale al revés a este hombre. La vanagloria, ¿verdad?, la exaltación. Dice la palabra de Dios que todo aquel que se exalta, ¿qué? Será humillado, ¿verdad? Y él sentía, ¿verdad?, que el mundo era suyo por la autoridad que se le había dado. Pero cuando veía, dice la palabra de Dios, aquel hombre se entristecía. ¿Por qué? Porque no lo respetaba, porque no le daba reverencia. Sin embargo, estas mujeres, este pueblo se puso a orar, se puso a ayunar, sabían cómo la misericordia de Dios podía venir, no solamente hablar, no solamente orar, sino que el ayuno era tan importante para ver, ¿verdad?, la mano de Dios moverse. Y sabemos que a través del ayuno, no nomás es el ayuno, sino a través del ayuno, usted se doblega, usted empieza a orar, usted empieza a tener una intercesión, usted empieza a tener una cercanía con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un aplauso al Señor, hermano. Dios salvó a este pueblo, Dios salvó a
a esta mujer que dice que cuando llegó encontró gracia delante del rey, ¿verdad? En cuanto llegó, el rey dice que le extendió su anillo, ¿verdad? Como un reconocimiento de que era bienvenida. Y no era más que el corazón de Dios trabajando. No era más que la respuesta de Dios obrando de una manera tan especial. Segunda de Samuel 12:16. ¿Usted cómo ve el ayuno, hermano? ¿Es bueno? Sí. Claro que es bueno. Usted, hermano, a ver, adelante, segunda de Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Una vez más. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios lo presumía, un David que era muy eficiente, que con sus cantos el enemigo se iba, que Dios le dio la autoridad para que venciera a ese gigante. Un hombre de Dios que se descuidó, un hombre que en lugar de estar en la batalla estaba de ocioso. Ya él solamente mandaba, ya no se metía a la guerra. Un hombre que abrió su puerta. Yo no sé si se sentía ya con mucha autoridad, si se sentía más grande que los demás. Yo no sé qué puerta abrió primero, que lo llevó, ¿verdad?, al pecado de Betsabé, y que lo llevó a asesinar a su hombre Urías. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que temía de Dios, que sabía, que conocía, que tenía conocimiento, que daba consejos, que oraba, que ministraba. No sé cuántas cosas hacía este David, pero ahora, ¿verdad?, en una situación dura y palpable, que su hijo ahí estaba. ¿A causa de qué? De su pecado. A causa del silencio, a causa de no derramarse delante de Dios y decir: Señor, he pecado, me he metido con una mujer que no debía hacerlo, meterse, ¿verdad?, en silicio, meterse en ceniza, autodisciplinarse. Y yo digo que Dios haya tenido misericordia y tal vez le haya dado otra oportunidad. Cuando Dios ve el corazón del hombre, porque todos pecamos, todos muchas veces podemos llegar el momento en que cometamos un error fuerte, pero si usted se doblega y le pide perdón a Dios, entonces Dios obra de una manera muy especial. ¿Cuánto lo creen? Amén. Este hombre que tenía el conocimiento de Dios, hermanos, y sin embargo Dios no obró. Ayunó, clamó, pero Dios no contestó. Cuando yo miraba, ¿verdad?, yo decía: Señor, pero si tuviste misericordia de este pueblo de Nínive, un pueblo todo, pues a lo mejor no tenía mucho conocimiento. Tuviste misericordia del pueblo de Esther, un pueblo, ¿verdad?, que estaba en otro lugar, sin embargo los ayudaste. Y yo decía: pero David, que era un hombre que tú amabas, que tú querías o que quieres, y que era conforme a tu corazón, no le echaste la mano. Y lo más triste, mi amado hermano, es que después de eso ya no fue el mismo David, ya no fue la misma unción, ya no fue lo mismo que Dios le había dado.
Dios le había dado casa, le había dado mujeres, le había dado autoridad, lo había librado de Saúl, le había dado tantas cosas. Lo llenó de bendiciones porque lo amaba, porque lo ama. Y sin embargo David se descuidó y se le olvidó que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que es soberano, que todo lo ve, que todo lo sabe. Y al yo mirar pues esto, que yo decía, bueno, pero y David, y sabe, me vino a la mente y dije, tal vez es por el conocimiento que él tenía tanto de ti, porque él ya sabía. Y me daba cuenta de la responsabilidad de alguien que ya tiene el conocimiento, que ya dice cómo, que ya está muchas veces aquí adelante, que enseña, que ministra, que da consejo, que conoce. Me daba cuenta que es mucho mayor la responsabilidad para alguien de banca, para alguien que solamente viene y escucha, que conoce de Dios, que ama a Dios, pero que no ha tenido, ¿verdad?, ese privilegio, ¿verdad?, de lo que Dios da, que es usado por el Señor. Qué gran responsabilidad hay de cada uno de nosotros, de los que estamos al frente, porque una descuidada que tengamos, ¿verdad?, nos vamos para abajo. Amén. Por eso es que normalmente los pastores, las pastoras tienen luchas fuertísimas. A lo mejor aquí no lo ven, o no están diciéndose, oren por mí por esto, oren por esto, estoy pasando esto, sino simplemente doblan su rodilla y esperan en la respuesta de Dios. Muchas veces viene espiritual, muchas veces viene de parte de la gente, de la familia, aún de la misma iglesia. Hay ataques duros, fuertes, que llega el momento en que uno se entristece, pero sin embargo, ¿verdad?, cuando vamos a la comunión de Dios, entonces el Señor nos da nuevas fuerzas. ¿Me está entendiendo, hermano? Que la responsabilidad, que el conocimiento que usted tiene, usted va a tener mayor responsabilidad. Que cualquier cosa que haya dentro de nuestra vida, el Espíritu Santo se retira, y que se vaya el Espíritu Santo, mi amado hermano, es lo más triste, porque se va a sentir solo, se va a sentir que aunque cante y alabe a Dios, habrá algo en su vida que le haga falta. No hubo una contestación, terminó vagando, terminó huyendo, terminó cuidándose de sus propios hijos. Fíjense hasta dónde llegó el pecado, el descuido. Tanto conocimiento, tanta enseñanza, tanto que tenía, y ahora era un hombre de calle, un hombre que Dios estaba ahí, pero que ya no podía darle lo mismo. Amén. 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 Isaías 58. Vamos a leer del 1 al 3. Alguien que lo lea. Isaías 58 del 1 al 3 fue con el que empezamos. Es donde le puso el separador. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Mire, Dios le dice a Isaías,
el Señor cansado, ¿verdad? De que tantas veces que le había dado oportunidad a este pueblo, pero se habían olvidado de Él. Y dice, ve y grita fuertemente, como voz de trompeta, que todos oigan, que todos escuchen, que todos, ¿verdad?, se den cuenta de lo que yo quiero, de lo que no me agrada, de lo que están haciendo mal, de lo que están ellos haciendo que llega a mi corazón y no es de agrado. Dice, grita fuertemente y no te detengas. Un pueblo que estaba en ayuno, que se metía en ayuno, un pueblo que pensaba equivocadamente que estaba agradando a Dios, un pueblo, ¿verdad?, que solamente por encima estaba su sentir de estar en ayuno. Sin embargo, su corazón estaba lleno de maldades, de cosas que no le agradaban a Dios. Y todavía reclamaban y todavía le decían, ayunamos, Señor, y tú no contestas. Ayunamos y ni siquiera tú vienes o sentimos que tu presencia. Ayunamos, Señor, y ¿dónde estás? ¿Cuántos han escuchado esa palabra de que se han dicho, o de que muchas veces hemos dicho, ¿dónde estás? Y dice la palabra de Dios que estaban adorando a Dios en el servicio, bendiciéndolo, haciendo sacrificio, con gran voz alta, alabando a Dios. Pero dice que cuando salían, alzaban más fuerte la voz, no para pronunciar el evangelio, no para hablar de Dios, sino para oprimir, sino para herir, sino para desechar, sino para humillar, sino para hacer de menos a las personas. Había vanagloria dentro de su corazón. Había corazones que se vestían de cilicio y que andaban como de luto, pero su corazón estaba lleno de cosas que no le agradaban al Señor. Que había corazón, ¿verdad?, en el cual salían de ese lugar y seguían igual, seguían sus mismas actividades, su misma maldad, lo mismo que hacían, su misma frialdad, vanagloriosos. Y el Señor estaba molesto por eso, y por eso le dice a Isaías, ve y háblales y diles, porque no es que yo me he manifestado. Y al mirar esto yo decía, a lo mejor yo podré estar ayunando, a lo mejor yo podré estar pidiendo al Señor algo, porque normalmente siempre lo hace uno con un propósito de que le dé, de que pedir, de que abra puertas, de que, ¿verdad? Y muchas veces no se manifiesta y dice, bueno, pues es la voluntad de Dios. Pero muchas veces es porque nuestro corazón no es agradable a Dios. Que podemos fingir, que podemos decir que somos cristianos, que podemos decir que amamos a Dios, pero tener un corazón destruido, un corazón necesitado de Dios, un corazón que no agrada al Señor. Porque Dios conoce allá donde estamos solos, Dios conoce donde trabajamos, los vecinos, donde andamos, con quien nos movemos, y Dios conoce realmente cómo somos, si somos realmente agradables a Él. Ve y grita, ve y diles que haya un arrepentimiento en su corazón. Esa era la base de Dios, que hubiera un arrepentimiento. Nuestros ayunos, más que dar que nos dé, nuestros ayunos deben de ser
para que nuestro corazón sea confortado, para que podamos escudriñar nuestro corazón y ver las cosas que no le agradan a Dios. Que decir, Señor, en esta hora yo te ofrezco este ayuno porque estoy pasando por un momento difícil. Te ofrezco este ayuno, Señor, y si no me lo quieres quitar en 1, 2, 3 días, no me lo quites, porque a través de eso yo glorificaré tu nombre y te exaltaré y seré escudriñado y voy a ver qué es lo que no te ha agradado. Y no podríamos decir como David, escudriñame, veme, sino que simplemente a la pura entrada de nuestro corazón Dios vería las cosas que no nos agradan. Amén. Es tan importante que como cristianos, hermanos, obtengamos el ayuno de una comunión con Dios solamente y usted. ¿Por qué? Porque eso le va a traer, ¿verdad? Una gran, puede decir, en medio de las batallas, ahí va a estar el Señor, una gran protección. Cuando usted ayuna con el Señor solamente y sabe de Él, entonces viene la oración, entonces viene la lectura bíblica, entonces viene la intercesión, pero sobre todo viene ¿qué? El arrepentimiento. Y cuando usted quiere hacer aquello que no le agrada a Dios, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar ahí y sabe bien que no está bien. Que le griten, que le humillen, que le digan, usted bien sabe que la batalla es de Dios. Muchas veces queremos defendernos nosotros, ¿verdad? Y cometemos errores y prendemos más el cerro. Amén. Y al rato hasta nos arrepentimos. ¿Para qué le dije eso? O al rato tenemos choques, o al rato no podemos vernos, o al rato se rompe la comunión, que es lo que el enemigo quiere. ¿Por qué? Por la falta, ¿verdad?, de tener un ayuno especial para el Señor. Dios quiere, mi amado hermano, un arrepentimiento en nuestras vidas. El ayuno son buenos. La contestación, lo que Dios contestó a través de esos pasajes es muy bueno. Pero si usted se fija, Nínive se arrepintió, pedía esa salvación, declararon su pecado, pagaron un precio, los niños, los animales, todos. Y en el libro de Esther se pagó también un precio y la mano de Dios se movió. Pero el ayuno no debe de ser, ¿verdad?, para mover la mano. El ayuno no debe de ser, hermano, para cambiar los planes de Dios. El ayuno no debe de ser para que Dios me dé. El ayuno no debe de ser, ¿verdad?, para que Dios obre de una manera especial en nuestros enemigos, o muchas veces lo hacemos, ¿verdad?, pues para que Él nos defienda de aquellos que nos oprimen. El ayuno es para un arrepentimiento en nuestro corazón, en nuestra vida, y ser mejores. Yo no sé cómo escuches esta palabra en esta hora. Tal vez la oigas igual y vuelvas y salgas igual, como no es un hermano que vino a predicar, dijo, todos estaban así, gloria a Dios, dijo, sí, gloria a Dios, ahorita que salga van a empezar igual. Si usted no entiende, hoy es una oportunidad, amado hermano. Es bueno el ayuno, es bueno las cadenas, pero ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está? ¿Hay envidia, hay resentimiento, hay vanagloria? ¿Amamos a los demás igual? ¿Abrazamos al necesitado? ¿Abrazamos a aquel que necesita de consuelo? ¿Damos ese amor que Dios nos da, o que ese amor que decimos que tenemos, el amor de Dios en nuestro corazón, a aquellas personas que aún nos dañan? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo hemos descuidado lo que Dios nos ha dado?
Fíjate que muchas veces cuando Dios nos da algo y no lo desarrollamos, ahí nos quedamos. Pero Dios nos da la oportunidad de desarrollar más, pero solamente, ¿verdad?, viviendo una vida delante de Dios santa. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Un arrepentimiento en nuestro corazón. Que ya no mientas, que ya no veas pornografía, que ya no hables más de tu hermano, de tu hermana, que ya no te irrites tan fácil, que tengas esa paciencia, esa mansedumbre, esa templanza, que derrames ese amor con los demás. No importa lo que te hagan, no importa lo que digan. Duele, sí duele, pero Dios obra de una manera especial, no esperando venganza ni que le vaya mal, sino que bendiciéndolo, para que Él también un día pueda llegar a los pies de Cristo, porque los debemos de ver como almas necesitadas de Dios, como almas que necesitan. Yo no sé, ya viene la Santa Cena, Navidad, y nos vamos a enfrentar con muchos de nuestras familias. ¿Te has preparado? ¿Le has dicho al Señor, quítame todo este resentimiento, esto que no puedo perdonar, esto que me hicieron, para que cuando yo esté ahí cenando, ya no que le hables de Cristo ni nada, sino que des buen testimonio? Ya no para que estés hablando de Dios, sino que más bien para que no hables, para que no te irrites, para que no estés sufriendo en tu corazón por lo que se te hizo, para que abraces a aquel familiar y le digas, ¿sabes qué? Perdóname porque yo sé que he estado mal contigo, aunque la persona tenga la culpa, y que Dios se pueda manifestar, y entonces van a ver que Dios está contigo. Entonces el Dios mismo te presentará delante de todos, de cada uno de ellos. Pero es necesario una preparación. Nada de que yo no voy porque va a ir fulano, y que un ratito no, porque casi no lo puedo ver. Usted es cristiano, hermano, usted es de Dios, y Dios tiene ahí un propósito en su familia. Dios tiene un propósito, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros quitemos ese costal en el que está lleno de tantas cosas que aún nos estorban. Pero sobre todo la salvación, porque ahorita estamos aquí y no sabemos cuándo podamos tener el llamado de Dios, o puedan venir momentos fuertes a la tierra y dejemos esta vida. No se te olvide, es un día de oportunidad, es un tiempo de salvación, es un tiempo de reflexionar delante de Dios, es un tiempo principalmente, mi amado hermano, de perdonar. Y Dios se manifestará de una manera muy especial y serás bendecido tú y toda tu casa. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Ahora sí, como dijo el pastor, abra sus ojos. Pues le damos gracias a Dios. Es un pequeño mensaje más que nada, pero déjeme decirle que primeramente cuando yo leía estos pasajes decía, ¿cuánto hace falta? ¿Cuánto me hace falta? ¿Cuánto le he reclamado a Dios? ¿Por qué no me contestas? Si yo soy eso, ¿qué es uno? No es nada. Un obrero infiel, un obrero que solamente por la misericordia de Dios nos tiene, pero que en su gracia nos ha recibido y nos tiene dentro de la empresa. ¡Oh, poderoso Dios! ¡Santo, santo, santo! ¡Que se oiga ese pueblo! ¡Oh, santo es Dios! Póngase de pie en esta hora. Vamos a entonar una hermosa alabanza para despedirnos en esta hora. Ayúdenle, denle ese ayuno individual al Señor.
reflexionemos en nuestro corazón, pongamos todas las cosas delante de Dios. No desperdicie la oportunidad. Hoy puede ser la última oportunidad. Gracias, Señor, en esta hermosa hora. Gracias en esta mañana, Señor, porque más que predicación, solamente, Señor, es algo, Señor, en el cual tú nos recuerdas, Padre amado, que es urgente, Señor amado, ponernos a cuentas contigo. Que es importante, Padre Santo, mi Dios, quitar aquello, Señor, que nos estorba. Porque tú sabes y tú conoces, Dios, y nosotros mismos sabemos, Señor, lo que nos está dañando, lo que no te agrada, Señor Dios. Que nos hemos olvidado de nuestros hijos, de nuestras madres, de nuestros padres, que muchas veces nos enfadan, Señor, que muchas veces no queremos oír sus mismas pláticas, que muchas veces no tenemos esa paciencia para soportar, Señor Dios, a aquella gente, Señor, que se acerca a platicarnos su necesidad, que siempre tenemos prisa, Señor, cuando tú, Señor Dios, nos mandas como Isaías, Señor Dios, para hablar, Señor, de ese arrepentimiento, Dios, que deben de tener, Padre. Yo te doy gracias por tu pueblo, te doy gracias por tus hermanas, Señor, que están en esta mañana, en este lugar. Te doy gracias, Señor, por cada uno, Dios, que tú has permitido, Señor, que estuvieran, Señor, escuchando las alabanzas, escuchando de tu palabra, pero más que nada, sintiendo, Señor Dios, de tu presencia. Bueno eres tú, mi Dios. Toda honra, toda gloria, nuestro corazón y las gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Hacemos ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Oh, sí, Señor. Hacemos ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Hacemos ante tu altar, Hacemos un compromiso. un compromiso. No te queremos fallar. Vivir en santidad. Queremos algo nuevo en nuestro corazón. Hacemos Queremos que tú trabajes, amado. ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con mano limpia, corazón puro para ti. Cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Oh, sí, Señor, no te queremos fallar.